Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal Gache Maniático. Hoy te vamos a presentar un nuevo servicio que está ofreciendo Naturgy desde hace algún tiempo y es una batería virtual para todos los que tenéis placas solares, para los que tenéis compensación de excedentes. Podéis acogeros a esta batería virtual. Vamos a explicar un poco en qué consiste y lo vamos a comparar también con un par de cosas. Vamos a ver si es interesante, para qué tipo de perfil es interesante esta batería virtual y sobre todo ser cliente de Naturgy. Vamos a conocer sus tarifas y vamos a ver un poco pues todas las cosas que te pueden ser muy interesantes. Vamos a empezar con pues esta presentación. La nueva batería virtual de Naturgy. Como ya sabes, las baterías virtuales son muchas donde se van guardando los excedentes de un mes para otro para que así no los pierdas, porque por ley solamente podrías compensar el término de energía y la parte de potencia pues no se podría llegar a compensar, de manera que si te sobran excedentes los perderías, porque al mes siguiente esos excedentes ya no los tienes, ya han desaparecido. Bueno, pues las compañías eléctricas, las comercializadoras, están sacando unas baterías virtuales, unas huchas en realidad, donde se almacena el dinero que se va canjeando por esa compensación de excedentes que no te ha podido descontar en factura, de manera que al mes siguiente puedas utilizarla para compensar y descontar en la factura del mes siguiente, la factura siguiente. Bueno, pues evidentemente podéis llegar a facturas cero, no en todos los casos, porque hay algunas comercializadoras que solamente te compensan la parte de energía y la parte de potencia no te la pueden compensar, no te la descuentan. Bueno, Naturgy en la actualidad tiene varias tarifas. Concretamente la más interesante sería la tarifa digital luz, en el caso de que quieras un precio fijo en todas las franjas horarias, cuyo precio de la energía es 0,1299 euros, estaría a 12,99 céntimos. Y la potencia, que también tenemos que verlo, la potencia en punta sería 34,34 al año y en valle 10,30 al año. Bueno, es una tónica muy común en estos días. Lo que hacen las compañías eléctricas es bajarte el precio de la energía, subirte la potencia y así, pues compensan un poco. En este caso, Naturgy tiene un precio elevado en punta y en valle también. Recordemos que el mínimo del BOE me parece que está en 25 aproximadamente al año en punta y 1 y pico en valle, si no me equivoco. De esta forma, bueno, pues sí que tenemos un precio elevado de las potencias, pero que prácticamente en todas las comercializadoras vas a tener esto, como no sea una tarifa indexada o alguna concreta que sea un poco más económica. De todas formas, las potencias casi todas, ya te digo que están bastante elevadas. Este es en el caso de que quieras 24 horas la misma tarifa. Pero también tenemos la opción de tarifa noche, que le llaman ellos, que es la de 3 franjas horarias, que como sabéis, punta, llano y valle. En cada una de ellas tenemos un precio diferente. La energía en punta sería a 0,2022, en llano a 0,1473 y en valle a 0,10. Bueno, pues esto ya tienes que ver un poco a ver cuál te compensa más. Luego vamos a ver un ejemplo con el Excel de nuestro amigo Carlos Codina. Vamos a utilizarlo para hacer esta comparación y ver un poco pues cuál de ellas nos interesaría más. Y también las potencias están altas en esta tarifa, evidentemente son las mismas iguales, 34,34 en punta y 10,30 en valle. Y los excedentes, a fecha de hoy, Naturgy los está pagando a 0,11 euros el kilovatio hora. Bueno, aparte tengo que comentar que son tarifas sin permanencia, que puedes quitarte cuando quieras, cambiarte de comercializadora, y también que estos precios que estamos viendo son sin IVA, no llevan aplicada el IVA. Bueno, pues vamos a conocer la batería virtual de Naturgy. Guarda tus excedentes en una hucha virtual para descontar en tus próximas facturas. Esto es lo que es una batería virtual Naturgy y cualquiera de las que existen. Tiene un coste de 1,8 euros por la gestión de la misma, y hasta el día 31 hay una promoción, hasta el día 31 de diciembre de este año,
el coste de la batería no tendría ninguno, es decir, sería cero hasta el 31 del 12. A partir de enero del 2024 ya te cobrarían 1,8 euros más el IVA, ¿vale? Es 100% digital, significa que la puedes gestionar a través de tu área de cliente, puedes modificar, puedes hacer cosas, te da bastantes opciones, puedes jugar con ella. Y luego compensa en todas tus viviendas. Si tú tienes más viviendas, una segunda vivienda, una tercera vivienda que esté a tu nombre, incluso, no sé, puedes coger la vivienda de tus padres, ponerle el nombre, o sea, el contrato a tu nombre, la luz a tu nombre, y de esta forma pues también podrías aprovecharte de esta batería virtual. Y bueno, pues también no tiene ningún tipo de permanencia, en cualquier momento la puedes dar de baja. Bueno, vamos a ver cómo funciona esta batería virtual de Naturgy. Bien, el importe de compensación de excedentes antes de impuestos, que por motivos regulatorios no se pueda compensar en la factura del mes en que se han generado los excedentes, se almacenará en la batería virtual para su utilización en próximas facturas de gas. Esto es una de las cosas novedosas de Naturgy. Puedes utilizar esta batería virtual en las facturas de gas, en la de electricidad y también en los servicios contratados como mantenimiento de caldera o el Servielectric, el Servigas, todos estos servicios que tiene Naturgy. También los puedes descontar de esas facturas, de este dinero que tienes en la hucha, puedes utilizarlo para descontarse en esas facturas, ¿no? De gas, de luz y además también de servicios. Bueno, aquí tienes dos modos de funcionamiento de la batería. Tienes un modo automático, en el que viene por defecto, que el saldo disponible se utiliza para compensar el importe de dichas facturas por orden cronológico de emisión y hasta conseguir que el importe a pagar por el cliente sea cero. Es decir, vamos a poder conseguir facturas cero, incluyendo también el importe de otros servicios contratados. El cliente podrá elegir o no podrá elegir sobre qué facturas o productos se utiliza el saldo de la batería virtual. Es decir, en este modo automático lo que hace es que automáticamente la primera factura que se genera utiliza esa batería virtual que tú tienes disponible para descontar ese dinero de las facturas que se ha emitido. Si primero se emite la electricidad, primero te descontarán la de electricidad. Si primero se emite, si tienes con ellos evidentemente, el gas, se descontará la factura del gas y luego pues todos los servicios añadidos que pueden tener esas facturas. También lo puedes elegir un modo manual para la utilización del saldo. En este modo el cliente deberá indicar el importe a aplicar y el punto de suministro sobre el que se aplica ese importe cada vez que se quiera utilizar el saldo disponible. El cliente puede volver a modo automático en cuanto quiera, esto no tiene coste, y se podría volver a automático o a manual cuando quieras. El modo manual, bueno, yo lo veo un poquito menos útil porque, bueno, tienes que estar aplicando qué saldo o indicando qué saldo se va a aplicar del que tienes en la hucha para descontar las facturas. Entonces, bueno, este modo yo lo veo un poco menos útil porque tienes que estar siempre pendiente de ir indicando qué cantidad quieres que se descuente en la siguiente factura, etcétera, etcétera. El modo automático, en este caso, pues, bueno, simplemente pues el dinero que hay en la hucha se va descontando de las facturas que se van emitiendo y punto, no tienes que estar preocupándote de nada. Bien, como decíamos, ese dinero de la batería, ¿cómo se va almacenando? Bueno, pues te compensan los excedentes de la factura hasta, digamos, el mínimo, o mejor dicho, el máximo que te pueden aplicar por los motivos regulatorios. Es decir, te compensarían la parte de energía y lo que te sobra de los excedentes no los pierdes, sino que los meterías en la hucha, ¿vale? Y con ese dinero ya sí se descuenta en la siguiente factura la totalidad de factura. Es decir, si tú con los excedentes del mes siguiente te han descontado 10 euros de esa factura, pues puedes utilizar el resto de la hucha que tenías del mes anterior para llegar a cero en esa factura. Es decir, ya sí te descontarían el término de potencia y en el caso de que tengas servicios en esa factura también te lo descontarían. Y si te sobra dinero, lo aplicarían a la factura siguiente en el caso de que tengas algo más contratado con ellos. Por ejemplo, el gas también se te descontaría con lo que sobre de la hucha, se descontaría también la factura del gas, pudiéndote incluso llegar a cero también en la factura del gas. Bueno, vamos a
comparar la tarifa de gas que tiene Naturgy con la que actualmente es la más económica, que es la regulada. Sabéis que casi todas las comercializadoras grandes o los grupos grandes de electricidad tienen un apartado o una tarifa regulada del gas en la que, bueno, podéis acogeros cualquiera de vosotros. Entonces, esta ahora mismo es la tarifa más económica del gas y la vamos a comparar con la de Naturgy. Bueno, la tarifa por uso de Naturgy tiene un término variable de 0,084670 euros por kilovatio hora. Este es el precio al que se paga el kilovatio hora de gas que consumimos. Y luego tiene un término fijo que se paga sí o sí de 10,735 euros al mes. Esta sería la de Naturgy, y cuando vamos a ver la regulada observamos que el término variable por el que te cobran el kilovatio de gas es 0,040206, es decir, prácticamente el 50% del precio que te marca Naturgy, y el término fijo también es algo más económico, 9,48 frente a los 10,735 euros al mes que te cobraría Naturgy. Bueno, aquí está un poco el quid de la cuestión. Habría que echar números para ver si merece la pena utilizar la batería virtual para tener también el gas con Naturgy, porque aquí te lo está cobrando al doble. Si tienes muchos excedentes, es probable que sí te pueda llegar a interesar, porque puedes utilizar esos excedentes también para descontar en la tarifa del gas. Evidentemente estamos hablando siempre para la gente que tenga caldera de gas y que se caliente en invierno con gas natural. Si no tienes gas natural o utilizas otro tipo de calefacción eléctrica, o por butano o por gasoil o por cualquier otro medio, pues evidentemente directamente yo creo que la tarifa de Naturgy y la batería virtual de Naturgy, pues yo creo que no te llega a interesar. Incluso, bueno, a lo mejor sí, por el tema de los precios. Eso ya sabemos que hay que echar cálculos para cada uno de nosotros y a ver qué tarifa tenemos, qué tarifa es la que nos ofrece Naturgy, y a ver si es interesante. De manera que vamos a ver con el Excel de Carlos Codina, el que nos presenta en su canal El Grinch Energético. Tenemos un Excel en el que podemos hacer unas comparativas para ver este tipo de tarifas y cualquiera de las que existe actualmente. Yo os recomiendo que os hagáis un estudio con este Excel, porque es muy representativo y podéis ver qué tarifa de las que hay actualmente en el mercado os interesa más. Pues ya estamos en el Excel de Carlos Codina, del Grinch Energético. Os dejaré en la caja de descripción también un enlace a su canal, que tenéis que echarle un vistazo. Tiene vídeos muy interesantes y cosas que te van a gustar. Bueno, lo primero es agradecerle por su trabajo, a Carlos Codina, por todo esto que está haciendo, por su canal, por el Excel, y bueno, pedirle disculpas por utilizar nosotros en este vídeo su Excel, pero bueno, quería usarlo de plantilla para ver una serie de simulaciones, para ver qué tal esta tarifa, si nos interesa, si no, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. En primer lugar vamos a la parte de datos. Vamos a eliminar esta segunda columna, que ahora os explicaré qué es. Aquí en primer lugar vamos a poner los datos de una factura de electricidad, en el que hemos facturado 30 días, la potencia que tengo, por ejemplo, este es mi caso, 3,8 en punta, 3,8 en valle, y luego pues esto que me lo he inventado, datos de punta 45, llana 38 y valle 90. El total hace 173 kilovatios hora y los excedentes son de 300 kilovatios hora. Eso es lo que hemos tenido. Si nos vamos a la parte de facturas, vamos a ver, si le damos a calcular, cuánta batería virtual nos ha sobrado en el caso de Naturgy. ¿Por qué? Porque Naturgy hemos dicho que solamente en la primera factura compensaría la parte de energía y nos guardaría esta hucha o esta batería virtual para descontar en las siguientes facturas, que ahí sí aplica el importe de esta batería para descontar el total de la factura, ¿vale? Primero descontaría con los excedentes de ese mes la parte de energía y el resto lo utilizaría el dinero que hay en la batería virtual para descontar y llegar a cero en el caso de que sea así, de que tengamos suficientes excedentes. Bueno, en el caso de la Naturgy digital, que hemos dicho que es a 12,99 céntimos el kilovatio a cualquier hora,
se nos quedaría en 19 euros la factura, porque tendríamos que pagar lo que es lo mínimo, que es la potencia, en esta primera factura. Y luego sí que vamos a ver que tenemos un importe en la batería virtual de 11 euros. Y luego además, si nos sobra dinero en la batería virtual, podríamos también descontar de la parte del gas, la factura del gas, si tenemos también el gas con ellos. Entonces vamos a hacer una simulación para el tema del gas. Nos vamos aquí a datos y aquí en esta columna vamos a poner 30 días. Vamos a poner que la potencia en punta y en valle es 1, porque aquí vamos a aplicar lo que es el término fijo, por eso multiplicamos por 1 para que no nos varíe el término fijo. Y aquí el término variable, que serían los kilovatios que hemos consumido ese mes de gas. Por ejemplo, vamos a poner que serían, no sé, 200 kilovatios, por poner un ejemplo. Pues vamos a poner 180, 10 y 10. Lo que nos importa es el total, que son 200. Y aquí, evidentemente, excedentes no hemos tenido ninguno. Vale, pues en esta segunda columna, aquí está, no te fijes porque esa parte es de otras tarifas de electricidad. Nos vamos a ir aquí, que sería Naturgy por uso de gas, sería, aquí lo tenemos, 31,20. Eso es lo que nos costaría la factura del gas, que sería el término fijo más el término variable, que sería el término fijo sería la potencia facturada, en este caso el símil, y la energía consumida sería los kilovatios de gas que hemos gastado. El total sería de 31,20. Esto es lo que nos habría costado esa tarifa de gas con Naturgy. Pues vemos que con estos 11 euros al mes siguiente, no hagas el caso de esta cifra, al mes siguiente tendrían que compensar los excedentes, solamente el término de energía, porque el término de potencia no te lo compensarían con los excedentes que tienen ese mes. Utilizarían la batería virtual para descontar al mes siguiente. Es decir, que si tuviéramos un importe parecido a de esta factura de este mes, que hemos tenido una energía facturada de 22,47, imaginemos que sea lo mismo, 22,47, nos descontaría lo que hayamos generado de excedentes. Imaginemos que son los mismos excedentes, 300 kilovatios que habíamos puesto antes. Pues entonces sería exactamente la misma factura, sería una factura de 19 euros. Lo que pasa es que como tenemos 11 euros acumulados en la batería virtual más los otros 11 euros que nos sobraría ese mes, tendríamos 22. Nos descontaría 22 menos 19 euros, que es lo que nos sale el total. Tendríamos, si lo calculamos, vamos a la calculadora y tendríamos que si hemos generado 22 euros en la batería virtual y la factura ascendería a 19, nos sobran 3 euros. ¿Y estos 3 euros qué hace con estos 3 euros? Pues los descuenta del gas. Es decir, que tendríamos aquí el por uso de gas, nos descontaría 31,20 menos 3, serían 31,20. En este caso se nos quedaría la factura del gas por 28,20. Y si tuviéramos la regulada, si tuviéramos el gas por tarifa regulada, pues la factura habría sido de 20,5 en vez de 31,20. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí vemos también que estos 28,20 pues no llegan a ser los 20,50, por lo que si tenemos la tarifa del gas y la tarifa de la luz con Naturgy, pues en un principio podemos pensar, bueno, pues me interesa porque me hacen descuento también la tarifa del gas. Pero evidentemente con los excedentes que nosotros estamos teniendo, se quedaría la tarifa del gas con Naturgy en 28,20 y si lo tuvieras en la regulada sería 20,50. Luego hay que ver un poco también qué tarifas de luz es la que nos interesa. Bueno, si comparamos un poco la tarifa de Naturgy con el resto, pues podemos ver que está en un color, un verdecito, pero llega a ser un verde más bien clarito. Ya directamente Sumar Energía, por ejemplo, ya te estaría dando un precio más económico porque también te compensan la parte de potencia. Como podemos ver, aquí no aparece
nada que nos sobre de los excedentes de la batería virtual, no tenemos nada acumulado en la batería virtual. En cambio, en Naturgy sí tendríamos 11 euros porque solamente te compensa la parte de energía, la parte de potencia se descontará, pero con lo que hemos ahorrado en la batería virtual del mes anterior. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito las conclusiones que hemos llegado después de hacer esta simulación. Vamos a ver qué conclusiones serían. Pues las conclusiones finales es que, bueno, pues todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes en esta vida. Las ventajas de esta batería, bueno, pues que es una batería virtual que compensa el total de la factura. Recordemos que no es la primera, sino que luego en las siguientes sí que verás reducida la factura también en el término de potencia, porque te descuenta del dinero que tengas ahorrado en la batería virtual. Y podríamos llegar a una factura cero, en este caso sí podríamos llegar a una factura cero. Te descuentan no solo en la factura de la luz, sino también en la del gas y en los servicios contratados. Es otra de las ventajas, porque en otros casos solamente tarifas de luz exclusivamente, solamente te descuentan las tarifas en lo que es la factura de electricidad. En este caso, si tienes muchos excedentes, también puedes descontar de esta tarifa de gas o de servicios que tengas contratados con la misma comercializadora, en este caso Naturgy. Y que, bueno, el importe de la batería tiene una caducidad de 5 años. Significa que, bueno, pues te mantienen el dinero de la hucha durante 5 años. Pero en 5 años vas a gastarlo, sí o sí. O sea que, bueno, eso sería una ventaja, ¿no? E inconvenientes, bueno, pues que tiene un coste de gestión de 1,80 euros al mes masiva, que nos pondremos alrededor de los 2 euros. Y luego la tarifa del gas de Naturgy es aproximadamente el doble de la tarifa regulada en la actualidad. Por eso hay que hacer números y hacer cuentas a ver cuál es el que te compensa más, si tener la regulada por un lado y la electricidad por otro, o aunar los dos servicios de luz y gas en Naturgy y poder utilizar esa hucha virtual o esa batería virtual para descontar también en la factura del gas. Es necesario también tener muchos excedentes para llegar a tener facturas cero en todas las facturas, puesto que si no tienes muchos excedentes no vas a poder descontar el total de la factura de electricidad y el total de la factura del gas, ¿no? Entonces, bueno, si tienes muchos excedentes puede ser que te interese muchos de esos excedentes y también, evidentemente, tener calefacción por gas natural. Si tienes calefacción eléctrica, pues no tiene sentido esta tarifa, en el sentido de aprovecharte para descontar también el gas. No significa que a lo mejor luego la tarifa en sí te valga la pena. Entonces es cuestión de utilizar el Excel de Carlos, poner lo que tú tienes de tarifas de luz, ver lo que te ahorras y luego hacer una simulación de la tarifa del gas, la factura del gas, para ver cuánto te saldría con la regulada y cuánto te saldría con la de Naturgy. Y luego ver lo que te sobra de la hucha para poder descontar y hacer ese descuento en la factura del gas, y ver, sin hacer el descuento en la factura del gas, solamente con la tarifa regulada, que es más económica, a ver cuánto te saldría el total y cuánto te saldría de la otra manera el total, y así pues llegar a tus propias conclusiones y coger siempre la tarifa más económica, porque la cosa está muy mala y no podemos estar, aunque sea 2 euros, irnos siempre a las tarifas más económicas. También os recomiendo que echéis un vistazo a las comercializadoras pequeñas, porque es verdad que están haciendo un gran trabajo, tienen una atención al cliente excelente. Y bueno, yo he estado por ejemplo con Octopus Energy y he estado muy contento con ellos. He tenido, bueno, por diferentes motivos he tenido que cambiarme a Naturgy, pero yo me iría a Octopus. De hecho, yo creo que esta tarifa a mí, como no voy a tener muchos excedentes, no me interesaría mucho de cara a que poder compensar también el gas. Yo me quedaría muy probablemente con la tarifa de Octopus y la tarifa regulada del gas. Pero bueno, cada uno tiene que echar sus cuentas, sus números y ver un poco su situación personal de lo que llegaría a ser su condición óptima para esa persona, ¿no? Bien, pues hasta aquí hemos llegado al final del vídeo. Hemos visto un poco esta tarifa de Naturgy y esta batería nueva virtual que está poniendo en marcha también Naturgy. Echadle un vistazo tranquilamente. Podéis hacer simulaciones con el Excel de Carlos Codina y el Grinch energético. Y nada más, me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!